Bienvenidas y bienvenidos a la sección Perspectivas de la campaña No Cold War, donde les presentamos el pulso de las luchas globales por la paz, la soberanía y la justicia social. Soy Gisela Cernadas y seré la anfitriona de esta edición, en la cual nos dirigimos a Cuba, donde el gobierno cubano ha impulsado un conjunto sin precedentes de reformas económicas aprobadas por el Congreso que buscan hacer frente a las consecuencias económicas del bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos sobre la isla. Este bloqueo de características genocidas que busca sofocar la economía cubana y a su pueblo. En cuanto a la escalada de ataques contra Cuba, el gobierno estadounidense ha acusado al expresidente y líder revolucionario Raúl Castro por cargos que se derivan de su supuesto papel en el derribo de aviones civiles en 1996 que mataron a 4 personas, incluidos 3 estadounidenses. Trump también ha declarado públicamente que podría apoderarse de Cuba casi de inmediato o hacer lo que quiera con la isla, enmarcado en la caracterización de Cuba como un elemento que amenaza su seguridad nacional. Para profundizar sobre estos temas, hoy me acompaña Yanisca Lugo González, investigadora de la Cátedra Antonio Gramsci del Instituto Juan Marinelo de Cuba, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, psicóloga y educadora popular. Muchas gracias por participar, Yanisca. Para comenzar, quería recuperar una conversación que tuvimos a principio de año, donde tuvimos la posibilidad de conversar acerca de la escalada de sanciones contra Cuba y en particular sobre el bloqueo petrolero impuesto sobre la isla. ¿Podrías actualizarnos un poco acerca de la situación que se vive en relación al bloqueo y luego comentarnos también de este nuevo paquete de medidas, de reformas que el gobierno está trabajando? ¿De qué se tratan y qué impactos buscan? Gracias, Gisela, y bueno, a la plataforma por la posibilidad de conversar un poco sobre la situación actual que vive Cuba. Eh, por si alguna persona que está escuchando ahora la entrevista no vio la primera que hicimos a inicios de año, yo creo que es bueno recapitular un poquito que desde que toma la presidencia de Estados Unidos el gobierno de Trump, inició un proceso de escalada en la política históricamente hostil del imperialismo norteamericano contra Cuba. Y en el mismo enero, 20 de enero, se reincorpora Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual tiene montones de consecuencias en el orden financiero y comercial en el mundo, que en sentido de aislar y asediar la economía nacional. Después, en enero, finales de enero de ese mismo año 2025, se reactiva el título 3 de la Helms-Burton, que sanciona a entidades norteamericanas que tengan operaciones comerciales con entidades cubanas que hayan sido nacionalizadas al triunfo de la revolución, aunque sus dueños hayan sido ciudadanos cubanos cuando eso ocurrió. Esto empieza a clarificar la política extraterritorial de ese bloqueo que está buscando cómo sancionar entidades, empresas, países, sujetos que tengan cualquier vínculo con la realidad cubana para que Cuba esté estrictamente asediada. Una serie de medidas que ahora no podemos mencionar, pero que tienen que ver con esta política de sanción a entidades norteamericanas o entidades de cualquier tipo, por supuesto entidades cubanas, retiro de visa, cierre de posibilidades de remesa, es decir, una política de auspicia que cuando empieza enero de 2026 se cierra con una orden ejecutiva que entonces sube la escalada, ¿no? O sea, escala con una política de aranceles hacia todo el que venda petróleo hacia Cuba, eh, y por supuesto de amenazas, de persecución de cualquier gobierno que procure tener algún tipo de acción para un flujo mínimo de petróleo en la isla, lo que se llama el cerco petrolero. Estas medidas se fueron escalando y bueno, el 1 de mayo hay una orden ejecutiva, hay una declaración de que Cuba es una amenaza a la seguridad
de Estados Unidos, un país que Trump dice es un estado fallido, un estado que no tiene, como dice Trump, ni aviones para despegar. Bueno, de pronto es un estado que amenaza la seguridad nacional del imperio militar más fuerte del mundo. Y Cuba, yo creo que es importante poner en relación con esto una política de movilización del pueblo cubano, o sea, una actuación, porque ese mismo 1 de mayo, las calles de Cuba, de todas las provincias de Cuba, tuvieron movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, pero en defensa de un proceso de soberanía e independencia nacional que la Revolución Cubana ha construido durante décadas. Y en mes de junio entonces recibe Cuba la información de que ha sido acusado oficialmente Raúl, que es un líder histórico de la Revolución Cubana, fundamental en la construcción del proceso revolucionario, por el derribo de unos avionetas en 1996, 30 años después de aquel incidente. Es acusado un incidente en el que Cuba se defiende de unas avionetas que habían estado sobrevolando el territorio nacional en repetidas ocasiones, sobrevolando con pancartas, con mensajes sobre el territorio nacional, y son derribadas por el gobierno cubano. Esto no es más que una línea que ha ido justificando ante la opinión pública internacional y ante la opinión norteamericana una posibilidad, un escenario de agresión contra Cuba, porque están apostando a escenarios diferentes, pero que todos tienen que ver con terminar el régimen, terminar el proyecto, eliminar la posibilidad de que Cuba siga construyendo un proyecto distinto al que el imperialismo domina, controla y hoy en América Latina además ampara en una extrema derecha que va ganando terreno en la región. Entonces, estos escenarios que tienen que ver con una mesa de diálogo, porque ha habido intercambios, ha habido visitas a Cuba, ha habido reuniones que tienen como sustrato un sentimiento de imposición, de estas son las instituciones de auspicia y de cerco total, vamos a sentarnos. Parecería que la mesa está servida para una rendición. No es un diálogo de respeto de soberanías mutuas, no puede creerse ni confiarse en un diálogo que al mismo tiempo que se está dando, se acompaña de declaraciones estridentes, ruidosas sobre el fin de la situación, sobre la derrota de Cuba. Entonces, no hay condiciones para que ese diálogo sea estable, y es un diálogo al que Cuba siempre ha apostado y siempre ha estado abierta. Porque como dice el canciller cubano, en Naciones Unidas, Cuba no es enemigo de ningún pueblo del mundo y tampoco del pueblo norteamericano, y muchísimo menos una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y está abierta a dialogar y a construir una relación de posibilidades sobre el respeto mutuo. Un escenario al que apuestan es al de deterioro de las condiciones materiales de vida, que bueno, desde el Esther Mallory en el 60 está sobre la mesa. El recrudecimiento de las condiciones de vida, de la asfixia, de la crisis tan grande agobia la situación. Y bueno, la gente protesta, se genera indignación popular lógica y legítima, y esto pudiera generar un cambio en el régimen cubano. Este es otro escenario. Y un tercer escenario que también está sobre la mesa, que el presidente lo ha dicho, y bueno, que Cuba se ha tenido que preparar para ello, es el escenario de la agresión militar. En una región donde en Cuba se firmó la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, en un país que siempre ha apostado por la paz, que lo que ha intentado es construir relaciones pacíficas y de colaboración entre los pueblos del mundo, hoy está sometida a una amenaza de agresión del imperio más fuerte del mundo. Entonces, en este escenario, que es una guerra cognitiva también, donde se repite el discurso de la necesidad de ponerle fin, de que ya está abocado al fin, eh, recordemos el 20 de mayo, la intervención, la locución de Marco Rubio al pueblo de Cuba, donde explicaba que estaba Estados Unidos en disposición de donar 100 millones en ayuda humanitaria a Cuba, y recuperaba una historia en la que el bloqueo y el asedio no existen, no existen. Entonces somos un país que no sabe operar, un gobierno que no tiene capacidad de administrar, a pesar de que ese gobierno en esta situación de asedio ha logrado mantener funcionando los sistemas básicos de salud, de educación, y administrado la vida de la sociedad en unas condiciones económicas extremadamente difíciles. Entonces, esto indicaría que no, un Estado fallido en Cuba, un Estado que está gestionando, administrando una carencia muy profunda, que lleva mucho tiempo, que no entra petróleo a Cuba hace meses,
y en esas condiciones tiene que seguir manteniendo un país, seguir empujando un país. Entonces, comprender esto y relacionarlo con constantes posibilidades que Cuba está ensayando y pensando para hacer adelante, me parece importante porque no veamos a Cuba como una trinchera, una asediado y completamente en la resistencia, ¿no? En la defensa, sino creando posibilidades para salir de esta crisis. Es muy interesante lo que planteás y es muy interesante sobre todo esta idea de construir desde lo discursivo la justificación para una intervención militar en Cuba, que de algún modo es muy similar a lo que trabajaron en Venezuela, que concluyó con el bombardeo del 3 de enero y el secuestro del presidente Maduro y la primera dama. Quería preguntarte si podrías ampliar un poco más acerca de estas reformas que el gobierno está impulsando para, como decís, sacar adelante la economía, sacar adelante el país y también cómo se están viviendo estos momentos desde el pueblo cubano. Sí, esto es muy fresquito. Se ha pasado hace pocos días. En esta semana, la Asamblea Nacional aprobó las medidas que habían sido discutidas en el Pleno del Congreso del Partido. Eh, y yo creo que es bueno poner esto también en contexto, ¿no? Primero, en el contexto inmediato. O sea, Cuba es un país donde hoy la mayoría de las personas tienen una experiencia de pasar más de 30 horas seguidas sin electricidad, y que tienen que ver cómo gestionan la vida cotidiana, que significa cocinar, los hijos a la escuela. Ya el curso escolar en Cuba cerró, cómo se transportan, cómo ocurre la vida. Y esto se dice a veces fácil, pero hay que imaginar esas tramas cotidianas. Y luego hay que poner en relación un proceso largo que nos de ahora, que Cuba ha venido discutiendo su modelo económico y social desde hace tiempo. En el 2011 aprobó unos lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, que después derivó en la actualización del modelo económico porque estábamos evaluando límites de todo tipo en el modelo económico que habíamos construido como sociedad, para el desarrollo democrático de la sociedad cubana, porque en Cuba hay un montón de debates. O sea, nuestra realidad no se resume a enfrentar un imperio, nuestra realidad se llena de discusiones sobre qué hacer con el Estado, con la empresa estatal, cómo profundizar el socialismo, qué hacer con estructuras de poder popular para que el Estado sea tomado por el pueblo, cómo hacer para que la gestión no estatal sea capaz de producir riquezas en relación también con la empresa estatal en un modelo socialista. Montones de discusiones que están apostando a diseñar un país, un futuro mejor para las cubanas y los cubanos, reconociendo que tenemos déficits, que tenemos limitaciones. Entonces, estas medidas son medidas que, con el antecedente de un programa de gobierno aprobado a finales del año pasado y todos estos otros documentos rectores de un proceso de actualización que comenzó en el 2008, y que tiene estos documentos como ruta, vienen a consagrar un cambio, yo creo, en un sentido de fundamentar algunas lógicas y políticas que ya venían construyéndose, por ejemplo, la descentralización territorial, que no sea un Estado centralizado y vertical el que conduzca los procesos productivos, que el municipio pueda gestionar, aprobar sus formas de producción, sus actores económicos, que pueda exportar del mismo municipio directamente. Eso en Cuba es una novedad, no funcionamos así. Y hoy los territorios tendrán esa capacidad con autonomía. Así también se quiere que sea autónoma la empresa estatal, que también está conducida por modelos verticales que han limitado en muchos sentidos su operación en el mercado. Eh, Así también hay una apuesta en estas medidas por la propiedad privada y porque puedan ser capaces de articular con la propiedad estatal de los medios de producción. Nosotros aprobamos en la Constitución de 2019 varias formas de propiedad, incluida la privada, pero en estas medidas toma un alcance mayor. ¿Qué capacidad tendremos como pueblo de controlar estos cambios? ¿Cómo la ideología de un proyecto distinto
va a regular todo esto y va a dirigir esto y no administrarlo en la retaguardia, sino producir sentido de vida, capacidad de conducir, cómo no caminar hacia lo que pudiera ser una lógica siempre sacrificial del dominio del capitalismo sobre las relaciones sociales en Cuba, una restauración de zonas de capitalismo con control político. Todas estas discusiones están sobre la mesa hoy en unos días en los que estamos viendo cómo salir de la crisis, pero sí quiero remarcar que no son decisiones de última hora tomadas en desespero a pesar de que la crisis así lo indicaría. Son decisiones que sí se han tomado en este minuto, pero incluso muchos economistas dicen que tardíamente. Hay una discusión en Cuba sobre esto también, eh, pero realmente viene pasando este debate sobre cómo nuestro modelo de socialismo cambia hacia otro socialismo más participativo, un socialismo más descentralizado, un socialismo menos estatalizado, que socialice de mejor manera los medios de producción y que socialice también el poder. Y esto para mí, que soy educadora popular, es fundamental. Una hegemonía socialista no se puede construir sin poder popular a cargo del Estado. Y yo creo que en este camino está Cuba, con montones de discusiones, como digo, en esta crisis tan grande que te explico, y con un enemigo como Estados Unidos sobre nosotros todo el tiempo. Bien. Es muy interesante este planteo que haces en relación a la actualización, a la construcción del socialismo y de la economía dentro del socialismo, para que no se entienda como un proceso estático que estuvo determinado hace décadas y que no hay actualizaciones. Y creo que es muy interesante que se puedan compartir algunos de esos debates y esos cambios que se están llevando adelante, no como una respuesta a Estados Unidos, sino más como parte de un proceso histórico. Quería preguntarte una cuestión más y es acerca de la solidaridad internacional. En este marco de ataques cada vez más graves, más profundos, más detallados que está llevando adelante Estados Unidos, Cuba continúa impulsando una política de solidaridad internacional. Leía hace poco que se cumplió en mayo un nuevo aniversario de las brigadas sanitarias, las brigadas de médicos que Cuba ya envió a lo largo de estos más de 60 años, unos 600.000 profesionales a 165 países. Y solamente el año pasado enviaron brigadas sanitarias a 50 países. Entonces, ¿cómo hace Cuba, quería preguntarte, para, en el marco de todas estas dificultades, no solo por los ataques extranjeros, sino por las dificultades internas, igual continuar con una política de solidaridad hacia otros países? Y también que nos cuentes un poco qué tipo de solidaridad están recibiendo por parte de otros países en estos momentos difíciles. Siempre aparecen algunas noticias que nos enteramos, pero no de manera sistemática. Así que si pudieras comentar un poco al respecto, creo que sería muy interesante. Mira, en tiempos en los que la integración popular de un proyecto emancipatorio eh, está en repliegue, la solidaridad entre los pueblos ha sido fundamental. Hoy no tenemos la fortaleza de proyectos de integración que hemos tenido en otros años y, y Cuba ha podido cosechar de décadas de solidaridad internacional el amor, la ternura, el respeto de los pueblos del mundo en este momento. Yo creo que han sido muy significativos los aportes, por ejemplo, del gobierno de México, para empezar diciendo que hay gobiernos que han resistido presiones más fuertes, presiones que se han ejercido sobre los pueblos del Caribe, sobre grandes potencias incluso, porque el mundo multipolar tiene límites. No es que estrictamente garantice que vamos a ver, eh, digamos, ejes o configuraciones ideológicas que se opongan entre sí. No podemos ser tan, eh, digamos, no tengo yo por lo menos esa expectativa, ¿no? Ha costado mucho trabajo, ha sido muy difícil para el mundo, para los países, resistir presiones de Estados Unidos. Y creo que quiero señalar al gobierno de México, bueno, los esfuerzos que ha hecho Rusia en algunos momentos, incluso el envío de petróleo a Cuba concretamente, que hoy es lo fundamental.
O sea, la solidaridad fundamental que Cuba requiere hoy es mientras transita hacia la soberanía energética y soberanía alimentaria, que se envíe el alimento que no se puede producir con la falta de petróleo y que se envíe el petróleo para generar lo que el país pueda producir. Esas son cosas fundamentales y Cuba está segura de que tiene que transitar hacia la soberanía de estos recursos. Pero mientras yo quiero señalar que hay una dimensión solidaria que tiene que ver con lo simbólico y con las ideas y que se han encargado de ella los movimientos populares, las expresiones de solidaridad, de asociaciones, de solidaridad con Cuba, gente que ha llegado, por ejemplo, al Zócalo de México con una bolsita de arroz y que ha venido en el metro para poner su bolsa de arroz porque es lo que tiene. Es decir, no es la solidaridad del que tiene mucho, no es la solidaridad de la gran potencia, no hay que esperar a eso. Hay gente muy humilde que ha sentido compromiso y convicción para entregar a Cuba lo que tiene en este momento y el pueblo de Cuba lo agradece. Y yo creo que lo recibe con mucha dignidad. Yo creo que ha habido una historia, como tú dices, de entrega de Cuba al mundo, de una ciencia que desarrolló capacidades tremendas para construir vacunas, para curar enfermedades, para proteger a sus niños, de una pedagogía cubana que también se asentó en líneas muy liberadoras y que ha podido alfabetizar pueblos y que ha llevado el conocimiento a comunidades rurales muy despojadas, distanciadas de la supuesta cultura o que se conoce, el derecho al conocimiento. Yo creo que Cuba en toda esa tradición recibe hoy entonces el amor de comunidades, pueblos, experiencias pequeñas o grandes que reconocen esa historia y no es una deuda, sino es una relación de gratitud que es mutua. En este momento me parece muy importante que discutamos esto que te digo del mundo multipolar, multilateral, qué significa el proyecto de la Revolución Cubana para el mundo hoy, cómo contribuir de una manera más sólida. En este minuto me parece que necesariamente tiene que ver con enfrentar las políticas imperialistas, enfrentar, frenar a Estados Unidos, que hoy es con Cuba, pero que realmente está en un momento de expansión de la doctrina Monroe, el mundo entero lo quiere, en las lógicas suyas y propias, quiere subordinar todo a su manera de entender y de organizarse. Y entonces esto, aunque se vive en una isla de 10 millones de habitantes, en realidad está ocurriéndole a un mundo entero. Y está pasando, como pasa lo de Palestina, como pasan otros conflictos, frente a los ojos, y hay que tomar conciencia de las paradojas del momento duro que está yendo la humanidad para tomar partido con coherencia, con fuerza, con posición en un momento difícil, en una crisis realmente civilizatoria a nivel global, que no va a ser resuelta por sí misma, sino si no actuamos con ese montón de ejemplos que te digo y que pueden ser todavía mayores si los estados y los gobiernos no se unen, no podrán resistir esto. Sea un gobierno por separado, puede resistir una presión, pero es muy costoso. Realmente hace falta reconstruir los vínculos de integración de los gobiernos, hay que reconstruir una visión alternativa a nivel global, hay que reconstruir con fuerza la visión del sur global frente al imperio para desde ahí entonces ser capaces de una solidaridad efectiva y fuerte que ponga freno al imperialismo y que favorezca la opción diversa, plural de los procesos que los pueblos quieran construir en el mundo. Muchas gracias, Yaniska, por estas reflexiones y por traer una vez más mayor claridad acerca de lo que está sucediendo en Cuba, de estos procesos de transformación, de la organización popular que se está llevando adelante también, y también por comentar acerca de la situación del pueblo cubano, que es la situación, como decías, de los pueblos que se niegan a subordinarse al orden mundial liderado por Estados Unidos y que, como es el caso de Cuba, que luchan por construir una nación soberana, donde la solidaridad y la justicia social son una realidad y una realidad que se construye y se mejora de manera cotidiana. Esta fue la sección Perspectivas de No Cold War, donde les mantenemos al día acerca de las luchas por la soberanía, la justicia y la paz en todo el mundo. Pueden seguirnos en www.nocoldwar.org,
y en X en @NoColdWar. Manténganse conectados, informados y en solidaridad. Hasta la próxima.